una coach reconocida en el mundo. ¿Cuáles de estos darse cuenta te transformaron a vos? ¿Tuviste alguna Mm. experiencia? Claro que sí. Tuve varios darme cuenta, porque uno es como cuando estudiabas en la facultad y te decían que lo único permanente era el cambio. Y en esa época uno no entendía esa frase porque eras más chico, porque eras más joven. Y el andar me descifró la frase. Me di cuenta que creer que uno tiene todo establecido, asegurado, me di cuenta que no hay seguridad. El ser humano viene, es una opinión muy personal, a tener una experiencia humana en un universo espiritual. Porque cuando vas creciendo te das cuenta que lo único permanente es la incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Podemos tener una idea, podemos hacer una aproximación del mañana, sí, podemos diseñarlo, por supuesto, y podemos poner todas las velas para ese norte, claro que sí. Pero si no dejas ese margen de humildad que a veces puede fallar, es donde la inteligencia emocional entra en acción. Todo lo bueno te puede pasar, sí, pero todo lo malo también. El tema no es lo que sucede, el tema es cómo voy a enfrentar yo lo que sucede. Y en eso que nos sucede permanentemente, que es automático, ¿no? Cosas que nos pasan en la vida. Eso es, Y en ese darse cuenta que decís, paro la pelota, digo, bueno, me doy cuenta de que me está sucediendo tal cosa. Y ahí hay dos decisiones, ¿no? ¿Hago algo o no hago nada? O sigo con ese darme cuenta. Y hay gente que lo lleva durante toda su vida, que viste que a tal veces cual. dice, es mi carga, es mi mochila. Ese Sí. darse cuenta a veces no le doy la importancia que le tengo que dar. ¿Hasta dónde tengo que, cómo lo mido? Bueno, ahí estamos de alguna manera un poco indefensos si no hacemos en algún momento de nuestra vida, no tomamos la decisión de empezar a interiorizarnos y a formarnos de qué estamos hechos los seres humanos. Porque tener conocimiento, siempre hablamos lo mismo nosotros, Ale, tener conocimiento te da libertad. Si yo puedo tener el conocimiento de qué me está pasando cuando me pasa algo que me sorprende, una situación límite, puede ser una enfermedad, puede ser una separación, puede ser que te quedes sin trabajo, puede ser una pandemia, todo lo que es vida, porque lo único que nos sucede es vida y la vida no es estática. Entonces, si uno cree que va a venir a este mundo y ya yendo al secundario, teniendo una carrera universitaria, listo, me caso, tengo hijos y ya está, no. O sea, eso sería el ideal, pero nosotros los humanos solo venimos desde que tenemos uso de razón hasta que nos vamos a superar obstáculos. La vida es una constante superación, ¿viste? Yo a veces veo cuando corren vallas en los atletas, yo siento que Sí, la vida es un permanente saltar vallas, ¿viste? Algunas más altas, otras más bajas. El tema es qué tan entrenado estás para saltarla. Y el entrenamiento, tanto físico como tiene un atleta, uno tiene que ser un atleta de sus pensamientos. Uno tiene que tener el cerebro entrenado en conocimiento, en formación, en saber qué está sucediendo con tu emocionalidad y con tu lenguaje, con tu comunicación y qué cuento me estoy contando. Nosotros en coaching siempre decimos, ¿qué cuento te estás contando? Porque no podemos evitar nuestra naturaleza interpretativa. Somos seres interpretativos. Todo el tiempo estamos interpretando una realidad. Por eso hay tantas realidades como interpretaciones hay. totalmente. Y eso es un poco lo que genera distanciamiento en los seres humanos, ¿no? Porque ahí en esa Totalmente, interpretación digo, totalmente. che, me parece que aquel me miró feo o me habló un poquito, interpreto una situación, ¿no? Esto es lo que le llamamos observamos esa situación y qué me pasa internamente. Bueno, fíjate que dentro de todo lo que nosotros hablamos de coaching, que están los actos lingüísticos, están los juicios. Vivimos teniendo juicios a priori sobre todo.
Somos todos videntes, todos brujos chamanes que adivinamos el futuro, Total. porque conoces a una persona y decís, no, pero pará, te diste el tiempo de escucharlo, de conocerlo, de saber de dónde viene, cómo siente, y después que vos tenés, de que observás, podés, y hasta ahí nomás, tener una idea de ese ser humano. Pasa que es mucho trabajo, de mucho amor hacia el otro, darle la importancia que el otro tiene, validarlo. Es por eso en las organizaciones, vos pensás que las empresas hoy, estamos hablando hasta hace unos días atrás, con bienestar organizacional, la felicidad en las organizaciones, formar gente para que gestione este contexto de bienestar y dé las seguridades para que se pueda desarrollar ese bienestar. Porque es tierra de nadie, hay sectores, hay departamentos que cada uno toca una partitura distinta, entonces está muy desafinado todo. Y tiene que Cris, ver con sentirse bien, ni más ni to- to- menos. totalmente. Volviendo un poquito a este darse cuenta que estamos hablando, Sí. yo me quería parar para los que nos están viendo, escuchando, en un tema. Yo me doy cuenta de este problema o de esta situación, ¿no? Ok. Y decido cambiar porque me hace mal, porque me molesta o porque ya no la quiero esta situación. Decido cambiar y le doy para adelante. En ese momento aparecen lo que nosotros llamamos los boicoteadores. Mm. ¿Qué te imaginás o quiénes crees que son los boicoteadores de si yo quiero ese cambio, quiero llevar mi vida hacia tal lugar? ¿Quiénes son esos boicoteadores para vos? Esos monstruos que vienen a visitarte son tus pensamientos negativos, tus creencias limitantes, tus miedos ancestrales. Yo a veces hasta dudo si no heredé algunos miedos. No bastaba con los míos, sino lo del abuelo, el tatarabuelo. Te digo, Vienen, pues lo traemos en el ADN todo. estoy pagando unas facturas divinas, ¿viste? Si tuviese mis padres vivos, le diría, mamá, papá, estoy pagando la factura. Un placer, si uno le paga los miedos a sus padres o a sus abuelos, un placer. Porque los padres nuestros y nuestros abuelos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero uno tiene más obligación de ser más comprensivo y de ser mejor persona porque tenemos más información y tenemos más conocimiento y ya no nos podemos hacer los distraídos. Ya no te puedes seguir mintiendo. Una de las grandes libertades interiores que tiene un ser humano es la verdad. Cuando vos decís Totalmente. la verdad, pase lo que pase, te sacás una mochila, no sabemos el resultado. Yo hace tiempo que no vivo en el resultado, vivo en la acción. Yo hago como persona, si vos decís, yo di el 100%, di lo mejor de mí, el resultado, gustó o no gustó, es problema del otro. Ahí empezás a ser poderoso. ¿Cuándo una persona está empoderada? Cuando escucha su propia voz. Porque si yo escucho todos los ladridos de afuera, como decía Churchill, uno no puede darse vuelta a cada perro que ladra. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, estos talleres que hacemos, estos talleres que damos, las formaciones, médicos, enfermeras, hablábamos de esto también. Hablábamos de, elegiste una profesión tan noble, tenés la responsabilidad de estar alineado con vos. ¿Por qué? Tenés un equipo de enfermeras que tenés que tratar bien, tenés una instrumentadora que puede venir de haber discutido con su pareja y vos como líder de equipo no tenés que perder el control, tenés que contener. O sea, cuando uno formaba a estos profesionales, de hecho, cuando en la formación de UBA se hablaba de inteligencia emocional, actos lingüísticos, todo esto que estamos hablando, médicos, enfermeras, camilleros, tomaban nota y lo aprendieron. Y después le hemos puesto un chip a cada uno, ¿viste? Para ubicarlo Totalmente. y hacer una encuesta, cómo te fue, cómo lo aplicaste. Por eso es tan interesante todo esto, porque yo agradezco haber entrado en el mundo de la salud, porque pasé mucho tiempo recorriendo pisos de sanatorios. Encontré muchas enfermeras llorando en algún rincón. Escuché muchos médicos que no les iba bien en su vida personal y eran excelentes cirujanos. Entonces, no tenía que ver con la profesión, antes de ser médico, antes de ser enfermera,
era o Miguel el médico o Marcela la enfermera. Entonces hay que trabajar en Miguel y Marcela, porque primero la ontología del lenguaje habla de esto. Si yo soy un ser que trabajo en mí, después puedo ser cualquier profesional. Y es imposible que esté disociado el profesional con la persona. Es imposible. ¿Cuánto tiempo vos podés sostener lo que no sos? Y si lo To- estás sosteniendo, la factura se llama enfermedad. Totalmente. Escuché en algún momento, Cris, que hablabas del amor, que hay que hacer las cosas con amor. Es lo único que salva. Así vivas abajo de un puente. Es lo único que salva. Los seres humanos nos hemos olvidado del amor. O sea, hablamos del amor, pero no lo vivimos. Eh, el amor es como que todo el mundo tiene un eslogan, ¿viste? Vos decís, sí, el amor, el amor, el amor. Lo practicás, más allá de que lo practiques sexualmente. O sea, sí, haces el amor con el amor de tu vida o haces el amor con quien quieras, y eso es algo físico y es pasajero. ¿No? Porque es como dice una frase, uno del amor lo puede hacer con cualquiera, pero el alma se le entrega a pocos. Entonces, voy a esto. A veces estamos tan privados de ser personas en todos los órdenes y el amor en el trabajo, el amor hace que vos puedas entender a alguien que te hizo una injusticia. Y te dicen, a mí, cuando hablo con amigos, me dicen, pero ahí no empezás a ser un tonto. No, ahí empezás a ser una persona elevada. Jesucristo en ¿Cómo? A la cruz. ver, ¿cómo Jesucristo es en la eso? cruz, ¿qué fue? Bueno, yo no hablo ni de política, ni de religión, ni de partidos de cuadros de fútbol. Soy neutral a eso, soy una observadora de un montón de cosas. O sea, no participo para no entrar en fanatismo, pero por ejemplo, hablando de un hombre que nació en Galilea y que hablaba del amor, fue crucificado. Yo estudié historia, voy meramente al hecho histórico. No entro en el hecho Totalmente. religioso para no entrar en discusiones filosóficas. Entro en el hecho histórico. ¿Pilato existió? Sí. ¿Herodes existió? Sí. ¿Jesucristo existió? Sí. Ok, si tenemos que creer que existió Pilato, que existió Julio César, los romanos, también tenemos que creer que hubo alguien llamado Jesús de Nazaret, que fue una persona, un líder, el primer líder y el primer coach, aunque antes hubo otro que se llamó Sócrates, que fue el creador de solo sé que no sé nada. O sea, vivir en la duda, Totalmente. en la pregunta, es el origen de la ontología del lenguaje. ¿Y por, Nosotros y los por coach qué, y por trabajamos qué de eso, ¿no? totalmente? ¿Y por qué, Cris, el que habla del amor, el que habla de A la las cruz. relaciones, El que por habla del qué amor a la cruz. será que esto no va con la ciencia? Porque solamente vale la ciencia, ¿no? Entonces, si yo salgo mañana a la calle a hablar del amor, va a decir, este es fumado, o este es un muchacho que está loco. Bueno, Este, por eso es tan interesante lo que vamos a hablar en otro programa de Joe Dispenza, de, hay un monje budista actual, que Gerard se llama, que era científico, y él unió la ciencia con la espiritualidad, y es que no están disociados, se completan. Que claro, uno se, ¿entendés? Acá el problema que tenemos las personas, y esta es mi opinión, que vivimos en la exclusión y no en la inclusión, porque lo que da solución es la inclusión. Entonces, yo puedo no tener un Dios y eso no me impide que sea espiritual. Entonces, tenemos totalmente. como un concepto de las cosas, porque yo me considero una persona sumamente vulnerable y espiritual, y puede ser que no voy a la iglesia todos los domingos, y tampoco sé si existe un Dios o no, no me lo cuestiono. Simplemente acepto una realidad humana que me toca y trato como persona de hacerlo mejor. Me gusta la filosofía, me gusta la ciencia, estudio, me formo, pero creo que la mejor filosofía es no joderle la vida a nadie. Esa es la mejor Cris, filosofía, ¿entendés? totalmente. Cris, y siguiendo un poco el hilo del tema, a mí lo que me gustaría que le quedara a la gente algunos tips de cómo, o sea, yo tomo la decisión de cambiar, Sí, quiero hacerlo, sí, aparecen estos monstruos que son los boicoteadores de mis sí. decisiones,
Mm. ¿Cómo los puedo enfrentar? ¿Qué tips tirarías para enfrentar estos boicoteadores? Porque no te olvides que estamos en una cuarentena y la cabeza piensa 200 veces más cosas, Ok. este, y aparecen más los boicoteadores. Sí, ¿Qué bueno, tenemos que hacer? sí, yo creo que uno de los tips principales es reconocer que hay otras posibilidades de pensar. Cuando uno empieza a estudiar coaching, lo primero que vi yo en mis primeras clases, en el año 2000, hace 20 años que me recibí de coach. Bien, Después, después seguí formándome todo el tiempo. No me pierdo, así sea el seminario de un colega, yo voy. Siempre hay algo nuevo para aprender. Hace 20 años que hablo de coaching y siempre me sorprendo de lo que voy descubriendo con amigos que hablo, participo, escucho muchísimo a mis colegas, me gusta saber cómo ellos toman un tema y lo miran desde otro lugar también, porque la apertura es uno de los puntos para poder crecer. Y lo primero que había aprendido yo en esas clases es un papelito que me dieron que decía los enemigos del aprendizaje. claro, Y en totalmente. esa, ¿viste? Es como una Biblia y te dan los 10 puntitos. Si usted cree que uno de esos 10 puntos está viviendo adentro suyo, empieza a salir porque es lo que no te va a dejar cambiar no te va a permitir cambiar una creencia y te vas a comer todos los miedos imaginarios que quieras comerte. Y vas a vivir todo el tiempo del lado de la inseguridad, no vas, baja autoestima, la confianza en vos, todo eso va a estar en la vereda de enfrente, va a estar fuera tuyo. Y Totalmente. dentro, esos monstruos que pueden haber sido creados, algunos vendrán por el ADN, otra vez, lo que heredamos, Las creencias las creencias, porque maestras, no te olvides que la primera escuela que tenemos es nuestra familia, lo que escuchamos en totalmente. nuestros primeros años de vida en casa. Los miedos de mamá los compras vos, los miedos de papá, y con esos miedos salís a la vida. Entonces, Y aparte te, de y la te puedo, apertura, y, y- ¿sí? y te puedo agregar algo, Dale. Cris. Y también nos deberíamos permitir, darnos el permiso, ¿no? Porque a veces queremos cambiar y tampoco nos damos el permiso de hacerlo. Por esas creencias que bien decís vos, de familiares, de los padres, los abuelos. Bueno, Este, imagínate los mandatos. Imagínate los mandatos. ¿Cuánta gente ha estudiado carreras que no le interesaban porque el papá era médico o era abogado? Y uno tenía que ser lo que decían en casa que correspondía. Bueno, vamos a ver las obras de teatro de antaño y estaba mi hijo el doctor. claro, Eh, yo tenía de pronto, cuando recién empecé a trabajar, trabajaba en el Banco Nación de Neuquén y, y bueno, y el día que renuncié al banco, mi mamá lloraba. Porque, ¿entendés? Porque nosotros venimos con esas creencias y las arrastramos creyendo que el lugar que estamos trabajando es lo mejor. Si es lo mejor, bienvenido sea, porque ahí vos crecés. Pero si vos sentís que no era lo mejor, ¿qué acciones vas a hacer para cambiar esa realidad? Porque si no te quedas en la queja, bueno, si te quedas en la queja es tu elección también, pero si vos querés cambiar, la única forma de cambiar es moverte. No hay cambio si no hay acción. Entonces, totalmente. cuando aparecen estos monstruos, lo primero es reconocer que hay otras posibilidades de pensar. Si no me quedo en un dogma, esto es así y no tengo forma de cambiar. Y la verdad que vos, cuando uno dice coaching, ¿qué es el coaching? Es un mundo de posibilidades, ¿no? Tenés esta puerta, pero mira, tenés 40 puertas más también. Hay otras formas de hacer cosas, de pensar. Pensá que el cerebro humano tiene, ayer estábamos hablando, 60.000 pensamientos por día. Wow. 20.000 pensamientos están en el pasado. Estamos todo el tiempo, sí, porque el año pasado, recordando. Otros 20.000 están en el futuro. No, porque sabes que... Y otros 20.000 estamos rumiando que no sabemos qué hacer. No solo eso, dentro de los 20.000 que estás rumiando, andás a ver la cantidad de pensamientos negativos que te vienen por estrés, por cansancio, por malas experiencias, porque
todo eso teje tus pensamientos. Nosotros somos resultado de nuestras experiencias. Bueno, y ahí viene lo que vos contabas de la incertidumbre, ¿no? ¿Para qué me voy a adelantar algo tanto si... y esta cuarentena también nos lleva a vivir el presente, el día a día, ¿no? Es como una... El Bueno, universo se transformó y nos mandó a vivir cada uno en su casa. ahora pensá que esta pandemia tiene su origen antes de Cristo. En la historia de A la ver, humanidad, en la historia de la humanidad, esta es la pandemia número 50. sí, Y otra cosa más, los virus y las bacterias van a estar siempre en nuestro universo llamado planeta Tierra, porque son parte de nosotros. Las pandemias primeras, que eran las viejas pestes, empezaron en Roma, en Grecia, en Atenas. Es más, hasta hubo guerras que se ganaron porque una pandemia llegó primero a Atenas, entonces ganaron los espartanos la batalla y la pandemia fue el mejor general y el mejor batallón de los espartanos. Hasta se perdieron batallas por enfermarse el enemigo. Entonces, totalmente. eh, la, la viruela fue una de las peores pandemias que hubo, mató 300 millones de personas, 300 millones de personas. En el año 700 en Japón estuvo la viruela, pero en el año 1350 volvió a aparecer. Ahora, Exactamente. si nosotros pudimos superar tantas pandemias, ¿qué nos hace pensar que esta no? Y ese es el pensamiento distinto. Por eso es tan importante saber de dónde venimos, porque a mí me decían hoy, uy, una pandemia. Le digo, ¿querés que te cuente? Ya hubo 50 pandemias antes y peores que esta. Solo que como no había esta tecnología ni esta rosca que te dan del miedo, el miedo está Totalmente, acrecentado por la tecnología. totalmente. No digo que no tengamos que respetar esta pandemia como todas las demás, pero si hace 40 años atrás se encontró la vacuna de la viruela, estuvo también la fiebre amarilla, destruyó medio Europa. Este siglo, en 1918, y esto es porque, bueno, tuve la suerte de estudiar historia, por eso uno agradece el conocimiento de este aspecto, pero también haber estudiado historia me hizo entender un montón de cosas de qué me pasa en el presente. Obvio, El siglo XX lo empezamos con una pandemia y en el año 1980 lo fuimos terminando con el SIDA. Y son todas terrible. muertes, por eso te digo, vos hablamos de 300 millones de personas murieron con viruela. Ahora, nosotros tenemos posibilidades de estar más informados, de cuidarnos a tiempo. Esta gente nuestra no tuvo esta información. En coaching siempre decimos, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué sí tenemos? Distinto a la gente que tuvo estas pandemias siglos anteriores. Tenemos tecnología, podemos avisarnos rápido de cómo curarnos, tenemos prevención, sabemos que se colapsan los lugares sanitarios, entonces nos quedamos en casa. Tal vez esta gente en estos siglos pasados salía a la calle a buscar soluciones y se subcontagiaba. Entonces, otra vez lo Totalmente, mismo. Si tenemos que evolucionar, que sea para prevenir. Y si sabemos totalmente. que con todos estos cuidados que estamos teniendo acompañamos a bajar el contagio, bueno, hagámoslo. Excelente. Cris, nos quedan unos minutos, pero me gustaría abordar un tema más allá de esto que hemos estado hablando y que sos conocedora, y también por tu experiencia. Me gustaría, yo hablo siempre de tips porque me gusta que la gente le queden cosas, le Ok. queden cosas para hacer, digamos, trabajo para el hogar. Este, y hay un tema que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, que son los abuelos, que son la gente de la tercera edad. Oh, Eh, total. y me gustaría saber qué pensás vos, cómo están viviendo esta pandemia, y si soy familiar de una persona de tercera edad, ¿cómo me manejo? ¿Qué tengo que hacer? En qué me acotarías vos? ¿En qué nos ayudarías para mejorar esta relación? Yo creo que lo único que podemos hacer es volver a esto del poder de la palabra. Bien, La herramienta más importante, más poderosa de los seres humanos es el lenguaje. Y el lenguaje genera realidad.
Si el lenguaje genera realidad y estamos en una realidad un poco comprometida y un poco difícil, lo único que tenemos que hacer con nuestros abuelos y nuestra gente grande es alegrarla, es no estar llenándolos de información negativa. No digo mentirles, porque hay que educar a su hacer, que tienen que cuidarse, que tienen que prevenir. No estoy diciendo no decirle la verdad, estoy diciendo omitir tanta información negativa y en ese espacio llenarla de alegría, mandarle escuchar música, no sé, vamos a escuchar, no sé, alguna canción que te guste. Si yo tuviese mis abuelos o mis padres vivos, me acordaría, a mi mamá le gustaba mucho D'Arienzo. Bueno, A poner pondríamos, música. vamos a poner música, ¿qué podemos escuchar? Un poco de buen tango, hacer un buen pasar en el peor de los escenarios, porque si no los llevamos a un contexto que los puede enfermar de tristeza. Tal vez no se muera de coronavirus, pero como ellos no entienden, hay que pensar que son de otra generación y no tienen tantas herramientas. Totalmente. Y sé que conocés desde adentro, estuviste trabajando en un geriátrico y conocés Entonces, realmente lo que es la tristeza de un abuelo solo y que nadie y otra lo vez lo llame, mismo, Ale, nada. la llave de todo esto se llama amor. O Y sea, aparece otra vez el nos amor. sanamos. En Siempre. todo lo que hablamos aparece otra vez el amor. Es que no hay ¿Que forma somos? ¿Que hay que de... ser romántico? Pero vos sos un romántico. Ojalá, ojalá el mundo esté lleno de románticos, ojalá que haya gente que lea más poesía, ojalá que haya gente que tenga ganas de ir a, no sé, cuando esto pase, porque esto también nos tiene que dejar una enseñanza, ojalá que cuando esto pase, todos los que tienen abuelitos o padres se tomen más tiempo de ir a jugar las cartas en forma presencial, porque virtual lo podemos hacer, pero cuando esto pase, ¿cómo haces para decir que sirvió de algo lo que viviste? Para llevarte, ¿qué diría Robbins? Subir tus estándares, llevarte a un nivel Subir superior. totalmente. Pero viste que siempre terminamos en el amor. Es Y, si- imposible. y si nos escuchan los abuelos, también que busquen cosas, que no se queden quietos, que encuentren algún formato. Yo he visto muchos que hacen el- Sí, claro. la sopa de Mira, letras. todo eso, leer un libro que hay muchos abuelitos que fueron grandes lectores y, no sé, leer algún libro, escuchar música. Vos pensás que el cerebro, la dopamina, la adrenalina que genera, somos química. La música genera una química de bienestar. Si escuchás algo bonito, un buen recuerdo también te genera química de bienestar. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el geriátrico hicimos algo de jugar a la lotería y mucha gente decía, ¿y eso va a servir de algo? Si supieras cuánto sirvió. O sea, un juego, un juego, preguntarle, ni siquiera si por teléfono lo llamás y mantenés una conversación interesante con tu abuelo, con tu mamá o tu papá, interesantes que tiene que ser diseñar futuros, visualizar. No sé, che, cuando esto pase, dale, ¿qué obra de teatro? Y el cerebro lo vive como si fuese real. Si yo hablo con mi mamá de, suponte, la llamás a mi mamá estuviese viva y le diría, mira, cuando esto pase te voy a traer a Buenos Aires y vamos a ir a ver una obra de teatro. Aunque estuviese en el campo, ya se hubiese dormido pensando en eso, porque lo que nos mata es no tener un motivo, un sueño, una ilusión. Las personas que Totalmente. quedan sin un sueño se apagan. Y eso se genera desde la conversación. Así diseñas realidades. No solamente porque tenemos adultos mayores o que se jubilan es como que esperan, ¿no? Esperan que la vida pase. Y me parece que comienza en esto que decís vos, generarme un motivo para vivir los próximos años, generar cosas, tener ese impulso, buscarlo, porque también hay que buscarlo, ¿no? Tomar la decisión de buscarlo. Sí, yo creo que nunca hay que perder las ganas, ese fuego interior que uno tiene. Bueno, iríamos, fíjate, podríamos hablar de Víctor Frank y El hombre en busca de sentido, ese libro Totalmente. transformador que también se ve en coaching, que tiene que ver con que una persona en Auschwitz, en las peores situaciones de que sabemos lo que fue Auschwitz, en una barricada, Víctor Frank sobrevivió
cuando vinieron los aliados y lo liberaron, él volvió a Viena a dar clases y se pasó hasta que murió dando estas conferencias de cómo lo había logrado y fue el creador de la logoterapia. Y Exacto. entonces cuando le preguntaron cómo lo había hecho, no hubo un solo día que cuando estaba desnudo, en cuerpo y alma, picando en los campos de Auschwitz la nieve, el piso, él no visualizara la sonrisa de su mujer. Con eso Ya está. bastó, totalmente. Un Cris, nos motivo, queda un motivo. un motivo. Nos quedan 2 minutitos para terminar este encuentro, después de haber subido y bajado Paseamos. tantas veces. Sí. Y quería dejar una reflexión final, que vivimos en un mundo de insatisfacción, donde se venden más antidepresivos que nunca, donde el mundo se enamora de lo material, Mm. y me gustaría dejar este mensaje, decir, y después de esta pandemia, el mundo, ¿de qué se va a enamorar? Qué bueno. Que nos sirva esta pandemia para saber qué es lo que voy a hacer el día que podamos salir todos a la calle otra vez. Me encantó. No quiero decir nada que pueda opacar esa reflexión tan linda que dejaste. ¿De qué nos Cris, vamos a enamorar después de esta pandemia? Tal cual. Cris, gracias por estar siempre Pero así va a ser y siempre, hasta que seamos viejitos. hasta que seamos viejitos. Y quiero que esto sea un motivo para seguirnos viendo, aunque sea en pantalla. Yo quiero encontrarte en el mismo geriátrico, perdóname. Sí, vamos a cantar ahí, a tocar la guitarra, a Algún lío vamos a divertirnos. hacer. Algún lío Ok. vamos a hacer. Bueno, beso grande a Gra- todos. Gracias por estar y gracias a todos por acompañarnos en este Dale. Déjame Pensar 2020.